Bueno, es la respuesta que dio el presidente López Obrador esta mañana a lo que conversábamos ayer, que fue el informe que presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con respecto a los aprovechamientos de alumnas y alumnos de muy distintos, muy diversos países alrededor del mundo en tres temas fundamentales: matemáticas, comprensión lectora y ciencias. México pues bajó en los tres niveles y quedó de hecho en los tres niveles por debajo de la media de los propios países de la OCDE, y la respuesta pues es esta que escuchábamos. El presidente dice que son pruebas hechas sin tomar en cuenta el contexto, y es también lo que dijo la SEP en un comunicado, sin tomar en cuenta el contexto en el cual se dan los aprendizajes, y con ese argumento, digamos, se escudan estos malos resultados. ¿Es un argumento válido o no es un argumento válido? Alma Maldonado, investigadora del CINVESTAF. Me da gusto platicar contigo como siempre, Alma. Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante. Pues es muy lamentable, ¿no? Me parece la respuesta del gobierno federal ante los resultados de PISA, que es una de las mejores pruebas que tenemos a nivel internacional para saber cómo está la situación del aprendizaje en tres áreas, nada más. Tampoco es que pueda cubrir todas, pero bueno, mide habilidades tanto en matemáticas como en ciencia, como en la lectura, ¿no? Uh-huh. Entonces, especialmente en este momento, Ana Francisca, que no tuvimos nosotros un diagnóstico a nivel nacional sobre los efectos de la pandemia. Sí. Y eso fue muy lamentable porque todos sabíamos que había habido un efecto negativo y pérdidas, pero no teníamos datos suficientes para poder entender la magnitud de esta situación. Por supuesto que esto pasó a nivel mundial, por supuesto que todos los países tuvieron retroceso en ese sentido, pero no es lo mismo tener un retroceso cuando estás más o menos bien o no tan mal, que cuando te ha costado tanto moverte a algunos puntos y que ahora el retroceso pues se vea todavía más grande, ¿no? A ver, hay dos temas que a mí me llamaron muchísimo la atención, además de, por supuesto, las mediciones en sí mismas, pero hay dos cosas que dice la prueba PISA y la OCDE sobre México. La primera es que, digamos, nos agarró, y lo sabemos muy bien, nos agarró la pandemia con un acercamiento tecnológico en la educación muy pobre en muchísimos lugares de nuestro país, y eso pues impidió evidentemente que los niños jóvenes se pudieran adaptar y aprender lo que se pudiera aprender, digamos, a distancia, que pues también es menos de lo que se aprende normalmente en un salón de clases. Esa es una. Y la otra es un factor emocional, Alma, del que no habíamos escuchado hablar ni en México ni en muchos otros lugares, pero sobre todo en nuestro país, que es la gran mayoría de los chavos y las chavas, los niños y las niñas que se conectaban, pues no recibían un apoyo emocional como el que estaban necesitando, decirles cómo están, ¿no? Decirles en la mañana cómo están, cómo se sienten hoy. Y esto, en términos del aprovechamiento, tuvo un efecto muy importante. Sí, desde luego que ya sabíamos, sobre todo por anécdotas, ¿no? Los casos donde la depresión o los temas del aislamiento que provocó el no tener la posibilidad de estar en la escuela y de convivir con otros niños y niñas o jóvenes, lo que generó sí. en todas las personas. Pero creo que a partir de esta encuesta que se hace, podemos dimensionar, ¿no?, el nivel de cómo se sienten, de qué es lo que sucedió, y sobre todo, Ana Francisca, creo que lo más importante es decir qué se hizo, ¿no? Sí. Y sabemos y nos estuvimos señalando durante mucho tiempo que había pérdidas, que había problemas, que había que pensar en una estrategia, y eso no hizo el gobierno, no le importó todo lo que esto significó para los niños y las niñas, para las escuelas, en materia de aprendizaje, en materia socioemocional. Respondieron con un programa muy limitado, muy básico,
que no funcionó, y me parece que todo eso también hay que decirlo, porque ahorita con los resultados que tenemos tan críticos, ¿no? Sobre todo, insisto, por donde nosotros partimos ya y como habíamos venido saliendo en la prueba, la respuesta del gobierno es la nueva escuela mexicana, que tantos cuestionamientos ha generado en materia de pocas matemáticas, mala enseñanza de la lectoescritura, desorganizada, desordenada, libros con errores, y las ciencias pasadas a un segundo plano, o por lo menos al mismo plano que los saberes populares. Entonces, eso todavía me parece aún más grave, ¿no? Sí. No solo es cómo salimos, sino qué deberíamos estar haciendo, y me parece que la respuesta en el caso mexicano es muy grave, pensando en la siguiente prueba PISA, ¿no? Ya. Bueno, a ver, yo nada más quiero poner sobre la mesa, Alma, y no es por exagerar ni en un afán pues sí, amarillista de enfocarnos en este tema, pero si no se preocuparon en cuidar físicamente las escuelas. O sea, las escuelas terminaron vandalizadas, Alma, después de la pandemia. Les robaron las tuberías a las que tenían tuberías de cobre, les robaron las bancas, les robaron lo que fuera. O sea, si no había una persona cuidando físicamente la infraestructura, educativa, caray, ¿no? Bueno, y si a eso le agregas lo que nos dice la prueba PISA, pues sí, Ana Francisca, del financiamiento que se le está dando a cada estudiante en relación con otros países de la OCDE o otros países, porque recordemos que son 81 países los que participan, ¿no? Desde luego hay críticas y se dice, es que cómo nos vamos a comparar con Japón. Bueno, pero sí nos podemos comparar con Chile y con Uruguay y con Vietnam, y en ese sentido no salimos bien, ¿no? Porque lo más grave es que nuestros estudiantes no se ubican, la mayoría, ni siquiera en el nivel 2, que es el básico, que te permitiría transitar de manera exitosa hacia el siguiente nivel, o herramientas mínimas, Bueno, pues ahí está, es muy impresionante lo que muestra. El nivel 2 mayoritariamente. Sí. Creo que ahí es donde tendremos que decir algo, una respuesta contundente, ¿no? Cosa que pues ya vimos que es lo que dijo el presidente, ya vimos que dijo la SEP, descalifican la prueba, ¿no? Y ante eso pues es muy difícil poder pues, dialogar y llegar a consensos sociales que necesitaríamos en este momento. Bueno, pues ahí está, en fin, muy muy impresionante. Yo solamente quiero recuperar un dato más, Alma, porque además creo que en México tenemos la mala costumbre de pensar cuando hablamos de educación en dos sistemas, que es el público y el privado, pensando como si el privado estuviera pues exento, digamos, de todos los retos y desafíos que enfrenta el público, que son pues muchísimo más evidentes. Nada más para dar un dato. Los niños y las niñas que están en el percentil más del 20% más pobre en Vietnam, ¿ok? Aprenden en matemáticas exactamente lo mismo de lo que aprenden los niños que están en el percentil más rico, el 20% de los niños más ricos en nuestro país. O sea, a ese nivel. Los niños más ricos de México aprenden lo que los niños más pobres de Vietnam aprenden en matemáticas, Alma. Sí, y a ese dato agrégale, Ana Francisca, porque son muchos los datos. Pues sí, ¿no? Podemos hablar de seguridad, de bullying, en fin, da para mucho, pero sobre lo que estás diciendo, los estudiantes mexicanos que salen muy, muy, muy bien, ese número se colapsó. Ese es el mejor ejemplo de la falla del sistema educativo en su conjunto. Sí. Es decir, las mejores escuelas que estaban formando a los mejores estudiantes ya no son eso tampoco en el país, las públicas y las privadas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos el signo claro de que el sistema tuvo un retroceso, pues sí, y de que ese retroceso nos va a pegar a todos como sociedad y marca definitivamente el futuro
de este país, ¿no? Pues muy, muy, muy impresionante, Alma. Pues continuemos con esta conversación. Creo que hay que hacer conciencia pública de lo que significa para eventualmente, ojalá en algún momento exista la presión social suficiente como para que las cosas comiencen a cambiar, porque sin presión social tampoco va a pasar nada. O sea, tú y yo podemos estar aquí eternamente hablando sobre esto, pero si padres y madres de familia no exigen mejores escuelas y mejor educación, no va a suceder. Y todos, no nada más padres y madres de familia, todos. Sí, totalmente de acuerdo. La calidad educativa y esto pues va para lo que viene el próximo año, ¿no? Tendría que ser una demanda de la agenda del siguiente gobierno, sea del color que sea, ¿no? Así es, porque, así es. En fin. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Alma, te mando un abrazo. Gracias, igualmente, Ana Francisca, gracias por la entrevista. Alma Maldonado, investigadora del CINVESTAB, las 6 de la tarde con 22 minutos.